Casi ya buenas tardes. Voy a ir muy concisamente al grano porque todos estamos cansados y ya nos han convencido si no lo estábamos. Con lo cual voy a ir a mi especialidad, que no es precisamente la clínica, ni la enfermería, ni la medicina, sino que vengo del ámbito más de la bioética. Soy profesora de filosofía, con lo cual voy a hablar más de principios, de valores, virtudes y de cambios de mentalidades y de morales. Permítanme que empiece por donde voy a concluir para que quede claro el discurso que rápidamente voy a soltar en 15 minutos no más. Creo que nos hace falta más ética que mera moral. Creo que nos hace más falta ciencia que mera conciencia. Nos hace más falta la interdependencia que la mera independencia. Y nos hace mucha falta distinguir 4 éticas, que son la ética cívica, que se ocupa de la ética para vivir en entornos moralmente plurales en un espacio público, donde no compartimos el concepto de bueno o malo, y donde el criterio para tomar decisiones debería ser la dignidad y la justicia y no la calidad de vida. La ética organizativa, en segundo lugar, que tiene por criterio la calidad total de todos los profesionales que se involucran en esa organización, por tanto las sanitarias, no únicamente de los cirujanos ni de los especialistas, sino también de primaria, de enfermería, de trabajo social. En tercer lugar, la ética profesional, que está vinculada al concepto de calidad profesional, pero de esta específica profesión, la que uno ejerza. Y en cuarto lugar, la ética personal. Pues bien, mi tesis es que el orden de los factores altera claramente el producto. Y en nuestro país hay un gran déficit de las 2 primeras prioritarias éticas que debemos tener en cuenta para tener más ética que mera moral, que son la ética cívica del espacio público y la ética de las organizaciones sanitarias, y no de profesionales liberales que, cual autónomos, ejercen su profesión y uno acaba haciendo de pastor de gatos, donde cada uno ejerce su profesión desde su criterio personal. Creo que enfocar el tema que a mí me habían pedido, cómo afrontar a las personas que no quieren vacunar a sus hijos, de negación firmada vacunar, perfil de personas que no se quieren vacunar, creo que es muy importante tener en cuenta el tipo de sociedad en que nosotros estamos. Estamos en una sociedad moralmente plural, vertiginosamente cambiante, donde cada uno toma las decisiones desde su ética personal y, por tanto, no nos vamos a poner de acuerdo. Y tiene razón Humberto Eco cuando nos dice que en vez de razón Manuel Castells, no estamos en una sociedad del conocimiento, sino una nueva edad media oscurantista, donde la verdad parece ser que no nos hace libres porque claudicamos de creer en ella. La verdad según quién, la justicia según quién. Dicho eso, por tanto, empiezo con mi primera idea. La forja de la confianza debe ser un objetivo fundamental en toda relación asistencial. No hay relación asistencial de calidad sin confianza. Ese es el valor fundamental. Con lo cual, cuando tengo unos padres que no quieren vacunar a sus hijos, lo primero que debo conocer es cuáles son los motivos por los que una persona no quiere vacunar a sus hijos y distinguir los motivos subjetivos psicológicos de moral personal de las razones. Y esta es la gran diferencia entre ética y moral. La ética explica al por qué. La moral simplemente dice el qué debo hacer. Nos hace falta más ética que moral. Se trata de dar razones de por qué. Y razones, como la palabra dice, racionales, sustentadas en derechos y deberes, obligaciones y, por tanto, en justicia, en un espacio público donde tenemos que convivir, que nadie se nos olvida que las vacunas tienen fundamentalmente tienen que pensar en la inmunología comunitaria, no meramente la individual, que con la del tétanos es la única, fundamentalmente, que tenemos menos dificultades, precisamente porque es individual. Hay que saber, por tanto, qué razones tienen esos padres y no meramente constatar los motivos. ¿Por qué? Porque un principio fundamental en bioética se llama respeto a la autonomía del paciente, pero en este país debemos recordar que la autonomía del paciente no significa arbitrariedad clientelista y que no podemos pasar ni de un despotismo ilustrado, todo para el pueblo, porque el pueblo no lo sabe y nosotros sí, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, a un despotismo populista, todo para el pueblo porque el pueblo manda. El respeto a la autonomía del paciente quiere decir que el respeto a la autonomía significa que éste se tiene que merecer, no regalar.
Y esto significa que nos den las razones de por qué. Y cuando no nos dan razones, sino motivos, y esos motivos son falsos, hay que deslegitimar la falsedad, porque esa es la función de una ética organizativa al servicio de la ciudadanía. Por tanto, lo primero que se debe hacer es descartar el respetar, tolerar, soportar decisiones basadas en falsedades que no atienden a razones. Otro principio fundamental de la bioética, por tanto, es la justicia. Y cuando hablamos de bioética, muchas veces en este caso no estoy hablando cuando se rechaza en nombre de la autonomía un tratamiento eficaz como es el de las vacunas a un menor vulnerable que depende de los padres. No estoy confrontando sin más autonomía versus justicia, porque la autonomía es tener información veraz desde donde tomo las decisiones. Y si he dicho que los motivos que argumentan no son verdaderos, tenemos unos problemas de la respetabilidad de esa autonomía. Pero es que además está el tema de la justicia. La justicia tiene que ver con derechos, pero también con obligaciones y con deberes. Y aquí no está en juego únicamente la salud de su hijo, sino la salud de la población. Y aquí tenemos un grave déficit, no de altruismo y de solidaridad, sino de conciencia de que somos seres relacionales, condenados a vivir con otros. No se trata, por tanto, ni de acusar, ni de intimidar, ni siquiera de presionar a los padres que no quieren vacunar a sus hijos. Pero sí, en la sociedad del conocimiento, de separar las razones basadas en verdad y justicia de las falsedades o de la superstición. La autonomía, por tanto, ha de estar basada en la comprensión de la información sobre lo que está en juego. Y no solo están en juego la propia salud y la propia moral, ética personal, sino la salud pública, que no es la de nadie, sino la de todos. Pero para eso nos va a hacer mucha falta, más allá de principios de autonomía, de justicia y equidad, de no maleficencia y beneficencia, nos van a hacer falta también las virtudes. De esto se habla menos en bioética. Las virtudes tienen que ver con las maneras de ser, porque yo no me fío de quien no sé de qué va, y desconcierta que según quién me toque me va a recomendar o no me va a recomendar, me va a insistir más o menos. Cuando entran en conflicto, por tanto, la autonomía y la justicia, hay que ver si la autonomía, por qué no quieren vacunar a los hijos, está basada en competencia argumentativa. Y si hay justicia, hay que también ver si está bien decidida y bien explicada la política de vacunación de una población. Y también si compensaremos por posibles daños, no maleficencia, al individuo que se sacrifica en nombre de la comunidad. Ese es otro tema pendiente desde el punto de vista bioético. Explicar evidencias científicas, consecuencias probables, clínicas y sociales, requiere de la virtud de la paciencia, de la habilidad comunicativa. Si aun entrando en un diálogo, que es el único método ético que tenemos, el logos, la racionalidad a través de. Si aun entrando en un diálogo donde se exponen los conocimientos con ánimo ineludible de pedagogía social, se niegan estos padres a la vacuna, que se comprometan a asumir su responsabilidad, dejando por escrito su rechazo argumentado. Esto es importante para que suman su conciencia de pertenencia a una organización y a una sociedad, para que sepan que se ha hecho bien el trabajo de informar, explicar y, sobre todo, no informar, sino comunicar. A veces es muy importante no caer en populismos. Yo recuerdo la bonita anécdota que creo que se dice de dos grandes cantantes de ópera, Plácido Domingo y este canario, ¿cómo se llamaba este canario? Kraus, muchas gracias. Kraus no estaba muy de acuerdo con la política de Plácido Domingo de popularizar la ópera y le dijo, amigo Domingo, lo que hay que hacer no es popularizar la ópera, sino operizar al pueblo.
yo a veces creo que en estas habilidades comunicativas, en estas pedagogías sociales, es muy importante ganar esto, pedagogía social, que se haga amable la comunicación, por tanto la paciencia del profesional, que sea, como lo han hecho mis magníficas compañeras, pedagógico, que no sea una cosa estadístico o aburrido, que tengamos también la capacidad de incidencia en Internet con los mismos medios de los de antivacunas. Por tanto, ahí hay que mejorar mucho, pero nosotros tenemos que trabajar con los instrumentos científicos y, por tanto, eso implica, evidentemente, gracia para convencer y persuadir, pero también nunca nos olvidemos que cuando hablamos de ciencia hablamos de cuestiones complejas y no eludir la complejidad ni, por tanto, tampoco las continuas revisiones a las que nos sometemos, porque eso no nos hace perder confianza, sino ganársela cuando asumimos que hay también errores, que hay también precipitaciones y que hay, sobre todo, transparencia. Y esas virtudes tienen que ver precisamente no únicamente con las habilidades comunicativas, sino sobre todo con tener conciencia de pertenencia a una organización donde no vamos por libre, sino que tomamos conciencia de que estamos todos tocando la misma orquesta sinfónica. Y que llegar al consenso implica discutir mucho y largo sobre las discrepancias que tenemos, sin ocultarlas, sino precisamente ponerlas sobre la palestra pública. Claro que sobre el perfil de las personas que no quieren vacunar a sus hijos es variadísimo, pero todos coinciden en la falta de confianza en la ciencia, en un concepto tan importante como la verdad. Y la verdad ha tenido una historia breve, pero pasamos de adecuación del entendimiento a la cosa, con los clásicos griegos, pasamos a la adecuación entre el entendimiento y el entendimiento, intersubjetividad, pasamos a la noción de verdad como pragmáticamente así funciona por ahora y parece ser que estamos dispuestos continuamente a falsarla y por tanto a revisarla. Sea como fuere, la verdad hoy no es la verdad de los laboratorios farmacéuticos, la verdad de la sociedad esta, que son más pro vacunas, la verdad, mi verdad es la última historia de la verdad, que la verdad no existe. Dime quién es quien dice la verdad. Bueno, la verdad se caracteriza precisamente por eso, por ponerse continuamente a prueba, por no demostrarse como verdad, sino con estar dispuesta continuamente a asumir que podría haber sido falsedad, porque estamos condenados a la perspectiva histórica, estamos condenados a la interpretación y estamos condenados al diálogo y a la falsedad posible, continua, falsación, de lo que en un buen tiempo creíamos que era verdad. Y eso es la complejidad, gestionar la complejidad, no decir, son despóticos los que no creen en lo que, bueno, siempre ha habido enfermedades que luego nos dimos cuenta que eran prejuicios. Y todavía tenemos que esperar que algún tribunal supremo diga que la homosexualidad tienen derecho a tener matrimonio, etcétera, etcétera. En moral, tenemos que estar dispuestos, igual que en ciencia, a discutir y a no ningunear sobre las discrepancias internas que tenemos, pero eso sí, públicamente, tomando conciencia de lo que está en juego. Por tanto, cuando hay una falta de confianza en la ciencia, en las organizaciones sanitarias y en los profesionales, aquí nos toca ponernos las pilas de qué hemos hecho para granjearnos esa falta de confianza. Y alguien tiene que entonar la mea culpa. Para empezar, no nos hemos puesto de acuerdo en qué tipo de, digamos así, discursos dar. Sí depende de nosotros trabajar para cambiarlo. Eso sí que depende de nosotros trabajar para cambiarlo. Porque en esa decisión de vacunar o no a un hijo, puede llegar a estar en peligro no únicamente la propia persona y a los que le rodean, sino toda una sociedad. Pero nunca va a ser la correcta la imposición desde el punto de vista ético, aunque fuera la más eficiente. Por tanto, no sería bueno empezar ahora a decir, como están equivocados y no saben lo que hacen, hay que imponerles lo que nosotros sabemos que está verdad, porque eso sería el totalitarismo y el despotismo que estábamos criticando. Aunque sea eficiente la obligatoriedad, siempre debería ser una recomendación ética, porque un bien moral impuesto ni es bien ni es moral. Y cuando trabajamos con la recomendación bien hecha, desde la amabilidad, desde la paciencia, desde la credibilidad, desde el escuchar sin prejuicio, decir, usted es otro de los antivacuneros, sino desde la acogida. Y precisamente basta que nos digan que no para tomarnos más en serio la amabilidad para con ellos, para no abandonarlos y para continuar batallando por que seamos dignos de confianza, aunque discrepemos.
Por tanto, como profesionales y como organizaciones sanitarias, hemos de mejorar la pedagogía social desde la ética cívica y la ética de las organizaciones sanitarias. Hemos de mejorar, por tanto, las habilidades comunicativas y de seria y compleja argumentación. Y para eso va a hacer mucha falta rendimiento público de cuentas. De por qué estas vacunas y este calendario y por qué cuesta tanto ponernos de acuerdo en un calendario vacunal único, por qué cuesta tanto ponernos de acuerdo en el coste-oportunidad, en los valores sobre eficiencia, eficacia y por qué cuesta tanto hacer estudios. Y es que a veces también se incurre con respecto a los ciudadanos en una excesiva petición de confíe usted en que está en buenas manos sin tener que explicar por qué deberían confiar en uno. Así, por tanto, decía Nietzsche y decía Viktor Frankl, quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Se trata de explicar mejor los porqués. Por eso en este país nos hace bastante más falta ética que moral, de austeridad, de confianza ciega, de credibilidad, más ética, más argumentación seria pública. Nos hace falta más ciencia que mera conciencia, más estudios, más evaluación, más divulgación científica, más ponerse las pilas a nivel de lobbies también, y no decir los lobbies son malos y los que somos buenos no hacemos lobbies. Bueno, pues también hay lobbies buenos. Más interdependencia que independencia, es decir, hay que trabajar todos a la una, al unísono, y no cada uno por libre haciendo su propio, velando por su propio chiringuito. Y eso, insisto, va a ser posible solo si recordamos que primero la ética cívica, que no dice cuál es el bien y el mal, sino qué es lo justo y en qué consiste la verdad desde donde se puede tomar decisiones respetables con los derechos y con los deberes que no tienen que identificarse con las preferencias personales más o menos arbitrarias y subjetivas. Y resulta que aquí tenemos que trabajar más que nunca por los recursos morales. Y con los recursos morales pasa precisamente lo contrario que con los recursos económicos y con los recursos ecológicos. Lo digo porque como estamos en plena crisis, pues con los recursos económicos y con los ecológicos, cuantos más gastas, menos te quedan. Con los recursos morales, y la confianza es el gran capital social, cuantos más invertimos, más generamos. Pero los recursos morales no de la moral particular, sino de la ética cívica y organizativa que vela precisamente por la búsqueda personal de que sea el bien. Acabo con una frase algo filosófica, pero ya acabaría con ella. La justicia y la dignidad tienen que ver con una sociedad que permite la búsqueda de la vida buena. En nuestro entorno solemos confundir mucho esto es verdadero y por tanto es bueno. La verdad es una categoría científica y deberíamos de velar por la justicia en que cualquier persona que quiera tener acceso a la ciencia pudiera hacerlo en condiciones de accesibilidad, en condiciones de publicidad y transparencia y no quedarse enclaustrado en el prejuicio y en la moral particular que le ha tocado en suerte. La justicia es un combate contra la lotería biológico-social. Y, por tanto, cuanto más condenada está una sociedad a la ignorancia, menos libre es y menos justa es posible que sea. Muchas gracias.